recuérdalo siempre. Ese mismo Dios está a tu lado. Ese mismo Dios te ama. Así que vámonos a la palabra. Dile al que está a tu lado: no me molestes, no me desenfoques. Yo quiero escuchar la palabra del Señor. Yo quiero escuchar lo que Dios tiene para mi vida y para mi casa. Vámonos al capítulo 1 de Colosenses. La epístola, la carta a los de Colosa. En el capítulo 1 vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque yo creo que ahí hay un punto medular o un pasaje básico para lo que es el año del Dios creador. Dice en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dile al que está a tu lado: todo fue creado por medio de Él y para Él. Puedes sentarte, iglesia, puedes sentarte. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida a través de esta palabra. Diga, póngase la cabeza así, póngase la mano en la cabeza y dile: llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Me voy a enfocar en la palabra. Amén. Entonces yo quiero hablarte de el Dios creador haciendo su jardín en ti. El Dios creador haciendo su jardín en ti. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando un jardín en ti. Entonces yo quiero hablarte de que lo primero que tú debes saber, lo primero que tú te debe quedar establecido en la mañana de hoy, es que el Dios Elohim es el todopoderoso, creador, preservador y redentor del universo. Dice: todas las cosas subsisten por Él. ¿Qué quiere decir? Ese Dios que crea es el mismo Dios que preserva. Ese Dios que crea es el mismo Dios que trae redención al universo. Entonces, todo lo que Dios esté creando en mí, o todo lo que Dios dé a mi vida, debe subsistir y debe ser preservado por ese mismo Dios. No puede ser preservado de otra forma. No puedo decir: ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, consigo mi milagro y me voy. ¿Sabe por qué? Porque tu milagro necesita al Dios de los milagros. Tu milagro necesita al Dios que hizo el milagro, que creó el milagro. Tu casa necesita al Dios de milagro. Tu familia necesita al Dios creador. Porque este es el año en donde Dios va a cambiar tu vida, en donde Él va a cambiar tu casa, en donde va a cambiar a tu familia, en donde va a cambiar tu situación. Este es el año donde Él está trabajando y creando nuevas todas las cosas. Imagínate, si ves algo raro y diferente en la pastora, es que sepas que Dios también está trabajando en mí, que Dios también está creando en mí, y que lo que yo tenga que corregir de mí lo voy a corregir para que Dios siga trabajando, y lo que yo tenga que mejorar de mí lo voy a poner en las manos del Dios que crea, del Dios que preserva, del Dios que hace nuevas todas las cosas. Porque Dios no va a hacer lo que yo no quiera que Él haga, y yo tengo que poner de mi parte. Él no lo va a hacer por arte de magia o por una varita mágica. Yo tengo que involucrarme en lo que Dios está trabajando en mi vida y en mi casa. Yo tengo que poner de mi parte. Es como los médicos que dicen: bueno, yo le puedo recetar, pero la pastilla no hace milagros. Si usted come chicharrón, si usted come helado, si usted no hace ejercicio. El doctor me dice: Carmen, todavía no se ha inventado la pastilla que haga ejercicio por ti. Tú tienes que hacer ejercicio. Entonces, si eso dicen los médicos, que yo tengo que involucrarme para poder que mi salud sea diferente, así yo tengo que involucrarme en lo que Dios está haciendo en mi vida, en lo que Dios está haciendo en mi casa, en lo que Dios está haciendo en mi familia. Yo tengo que involucrarme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la palabra dice en Romanos 4:17. Vámonos a Romanos 4:17. Voy a enseñar un poquito.
Y empecé temprano para que usted se vaya temprano. Tiene bastante que hacer en casa. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En mi versión dice de la siguiente manera. Eso es lo que quiere decir la escritura cuando dice, te he puesto padre de muchas naciones. Él es nuestro ejemplo y padre. ¿Quién? Abraham. Porque en la presencia de Dios, Abraham creía que Dios puede resucitar a los muertos y llamar a la existencia las cosas que aún no existen. Abraham le creía al Dios que podía crear de la nada las cosas que no existen, podía traerla a la existencia. ¿Qué quiere decir? Lo que tú ves imposible, Dios lo hace posible. Lo que te parece que no va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Lo que parece que no va a ocurrir, Dios va a hacer que ocurra. Porque lo que Él dice, Él lo hace. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, Odamey. Porque puede que lo hayamos intentado de muchas maneras. Puede que hayamos invertido tiempo, trabajo, esfuerzo, dinero, de todo para tratar de que esa situación cambie y no ha cambiado. Porque lo has hecho mal. No has puesto al que de verdad lo puede cambiar, que es a Dios primero. Al que trabaja a nuestro favor y al que crea de lo que no existe a la existencia, aquello que yo estoy esperando. Entonces cambia la ecuación. Para que te vaya bien tienes que cambiar la ecuación. Porque cuando yo pongo a Dios primero, todos mis esfuerzos se van al piso y es Él el que lo hace. Yo estoy segura cuántas veces Abraham intentó con Sara. Hasta lo hizo a su manera, Sara y Abraham con Agar. Utilizaron sus estrategias humanas. Y Abraham era padre de muchedumbre, tenía una promesa que Dios le había dado. No podía decir que no, que Dios era, no, pero lo intentó a su manera. Porque la desesperación y la impaciencia nos van a llevar a hacer cosas que van a tratar de impedir que tú veas la mano de Dios. Pero tienes que comprender que tu esperanza, tu confianza no está en tu habilidad ni tu capacidad, ni en tus títulos ni en tus recursos. Tu esperanza y tu confianza tiene que estar en el Espíritu Santo de Dios y en la palabra del Señor. Porque ella puede crear lo que tú y yo no podemos crear. Y tal vez en el matrimonio y con nuestros hijos y en nuestra salud y nuestras finanzas hemos intentado muchas cosas. Pero este año 2025 tenemos que hacerlo diferente. Este año 2025 tenemos que meter a Dios en todo lo que hagamos. Y no a nuestra manera de decirle a Dios qué Dios tiene que hacer. Es decir, Señor, haz como tú quieras. Porque el pensamiento del corazón de Dios es de bien para nosotros. El pensamiento del corazón de Dios tiene un plan anticipado para tu vida. Entonces, Elohim, el Dios creador. Dile que está a tu lado. Este año es el Elohim, el Dios creador. Elohim es aquel que crea. Elohim no, y es lo que yo quiero que tú comprendas. Yo te dije el día de Año Nuevo que hay muchas cosas que tú dejaste a la mitad que se quedaron a la mitad. No esperes que progresen porque no van a progresar. ¿Sabes por qué no van a progresar? Porque lo hiciste tú. Y Dios no edifica sobre lo que tú has edificado en tu carne. Porque el Dios Elohim no trabaja así. Él crea trayendo algo nuevo y original a la existencia. Él lo va a hacer a su manera, porque si te lo completa, tú vas a decir que fuiste tú. Pero si Él desbarata eso y hace algo nuevo, tú vas a saber que fue Él porque tú no lo pudiste hacer. Entonces el Dios
Creador es aquel que trae a la existencia algo nuevo, algo que parecía imposible. Va a traer un de repente, va a abrir oportunidades, te va a dar ideas creativas, innovadoras. Te va a traer al corazón aquello que Él ha trabajado a tu favor. Y tú vas a saber que no pudiste haberlo hecho. Y por eso es maravilloso lo que Dios está haciendo, porque Él es el supremo y soberano, que existe desde siempre y no fue creado por nadie. Y Él tiene todas las cosas en control. Dios siempre ha sido y siempre será. Y debes saberlo. Debes saber quién es Dios, pero también debes saber quién eres tú para Él. Debes saber quién eres tú para Él, porque si tú no sabes quién eres para Él, tampoco podrás alcanzar a saber lo que Él está haciendo a tu favor. Porque Él estará trabajando para ti y tú peleando con Él. ¿Sí? Porque como no sabes quién eres, no tienes la identidad, que era la clase de nosotros hoy. Como tú no sabes, tú andas un paso para adelante, un paso para atrás, escuchando voces, lo que el diablo dice, lo que está pasando, y atormentado o atormentada, que se te impide escuchar la voz del Creador. Y todo se mueve por el sonido de su voz. Entonces tú tienes que saber que Él está creando un jardín en ti. Que Él está cultivando, que Él está trabajando, que Él está haciendo las cosas de la nada, de cero. Deja de tratar de imaginar cómo tú quieres que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga como Él quiera hacerlo a tu favor. Y deja que Dios te sorprenda. Que un día te traiga un árbol frondoso, mañana una montaña, pasado un río, y después te cree campos verdes. Que él haga como Él quiere y cuando Él quiere. Hermano, yo tuve hace 3 días una visión. Tuve un sueño muy hermoso. Y se lo voy a contar. Es mío, no sé, es de la iglesia. Lo voy a contar porque Dios trabaja de diferentes maneras. Dios me posiciona, me lleva a esa visión y me enseña un río hermoso, caudaloso, precioso, verde. Y me dice, entra en el río. Y a simple vista el río se veía sereno. Y cuando voy entrando al río, siento una corriente que me va levantando a flotar y me dice, deja que flotes. Pero Señor, yo no quiero flotar porque el río se está poniendo turbulento en como cascada, así como cuando tú vas a unas corrientes así. Y digo, Señor, esto no me gusta. Y entonces empiezo a llegar como a una planicie donde ya no había corrientes turbulentas, pero entonces había un peñón. Y yo decía, Señor, esa peña está demasiado grande y me voy a golpear con la peña. El Señor decía, deja que tu cuerpo flote. Pero Señor, mira, si lo dejo flotar me voy a dar contra la peña. Y me mostró, si tú dejas flotar, como si lo dejas correr, como corre el agua no se estrella contra la peña, pero sigue corriendo. Y cuando yo me dejé llevar por el río, que para mí era caudaloso, para mí era tortuoso, para mí era angustiante, porque yo no quería flotar, yo quería pisar firme. Yo no quería flotar, yo no me quería dejar llevar. Yo quería era tomar el control de lo que yo estaba viviendo. Yo no quería vivir lo que estaba viviendo. Y el Señor me dice, mírate, déjate llevar. Y yo me dejé llevar y me zurré así con la peña. Como el río se zurró, como el río pasa, me zurré así, el río me llevó. Y después que pasó a la peña, que yo pensé que todo iba a pasar, viene una cascada. Y yo digo, Señor, bueno, esa es mi experiencia. Porque usted piensa que todo, yo lo veo el cielo y la tierra y los ángeles cayendo y bajando y descendiendo, no. Y al final de todo, Giselka, porque no me voy a tomar el tiempo de todo esto, llego a un río verdecito, frío, fresco y un paisaje hermoso.
decía el Señor, si tú no hubieras dejado que el río te llevara, no hubieras podido llegar hasta aquí. No hubieras podido llegar a las aguas de calma, a las aguas de paz. Porque todos queremos llegar allá sin pasar por el proceso. Y todos queremos llegar allá en canoa o en helicóptero o como a nosotros nos parece. Todos queremos llegar allá dirigidos por nosotros mismos, no guiados por el Espíritu Santo. Todos queremos atravesar las circunstancias a nuestra manera, pero no como Dios realmente tiene en su plan. Porque aunque tú veas las aguas turbulentas, aunque pases por los ríos, no te anegará. Aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque tú vas a pasar, pero no vas a estar solo. Si tú dejas que te lleve, Él te lleva de la mano, Él te guía. Pero vas a pasar, pero no vas a estar solo. Y tú no sabes qué es lo que está creando el Señor. Tú no sabes qué es lo... Porque nosotros no podemos ser como Tomás, ver para creer. Nosotros tenemos que creer sin ver. Porque lo que Él está creando, tú no lo estás viendo, pero sí lo está haciendo. Entonces, amados hermanos, el Dios creador está haciendo nuevas cosas para ti. Y tú tienes que comprender que es de lo invisible a lo visible. Gisela, no lo vamos a ver. De Lisbeth, no los vamos a ver. Oderay y Esmeralda, no lo vamos a ver, pero no quiere decir que Dios no esté trabajando. Sí está trabajando. ¿Y sabe cuándo me doy cuenta? Cuando las cosas se ponen duras, porque el diablo sabe que tú vas camino a tu bendición. Es porque el enemigo quiere que tú no llegues allá, pero tú tienes que permanecer confiado, esperando. Deja que el Señor te lleve, deja que Dios te lleve, confía. Porque es de lo invisible, Mónica, a lo invisible, a lo visible. El Dios creador es el que va a hacer las cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros queremos de una vez ver y no las cosas materializarse, hacerse, manifestarse de una vez. Y no nos damos cuenta que Dios no lo hizo así, Fana. ¿Sabe cómo lo hizo Dios? De lo invisible a lo visible. Te lo muestro cómo lo hizo Dios. La Biblia dice, ¿qué hizo Dios primero? La tierra. Dios no hizo primero la tierra. Dios hizo los cielos. Y yo tengo que comprender que el Dios creador no crea de la tierra al cielo, crea del cielo a la tierra. Y lo que tú estás esperando en Dios se gesta o se logra a través de tu vida espiritual, a través de tu relación con el Señor, a través de involucrarte con Dios, a través de buscar las profundidades del Señor. Porque Jesús dijo, Señor, ¿sabe qué? Venga tu reino. Que se haga tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Jesús no dijo, ¿sabe? Aquí en la tierra, que todo lo que yo quiero aquí se haga allá. No lo dijo así. Él dijo que lo que tú has hecho allá se manifieste aquí. A los entendidos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. O sea que esto no es para gente carnal, esto es para gente espiritual. Esto no es para gente que se queda en la superficie. Este es la gente que se mete, porque no se conforma con lo que tiene, quiere más de Dios. Y sabe que Dios tiene más para ti. Entonces Dios no se conforma con la gente que se conforma. Dios no trabaja con conformistas. Dios trabaja con gente que quiere más de Él, que anhela más de Él, que sabe que el problema o la situación o la circunstancia la puede cambiar Él, que lo puede hacer Él, que lo puede resolver Él, que depende de Él, que lo busca a Él. Porque muchas veces nos vamos primero a lo que vemos, a lo que creemos que puede ocurrir sin consultarlo con Dios. Y eso no es lo que el Señor quiere con nosotros. Dile, eso no es lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, si nosotros nos concentramos en nuestra vida, en lo material, entonces vamos a despreciar lo que Dios tiene trabajado para nosotros. Sí, mi hermano. Yo le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Quédate ahí quietecito, que de esto me encargo yo.
Y dice la Biblia que las bendiciones de Dios es las que nos tiene en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ah, pastor, entonces yo me tengo que ir al tercer cielo para poder ser bendecido. No. Es saber vivir en esta tierra de manera espiritual, que yo pueda recibir las bendiciones que Él tiene. Él tiene bendiciones en el plano. Jesús le dijo a Herodes. Herodes le dijo, ¿tú sabes qué? Yo te puedo arrestar. Yo puedo hacer, él dice, tú no puedes hacer nada si no te he dado permiso del cielo. Tú no me puedes tocar, porque si yo le pido a mi Padre, me envía millares de ángeles. O sea que en medio de la tierra yo puedo vivir el plano espiritual con millares de ángeles y con autoridades de parte de Dios que obran a mi favor. Y yo tengo que estar posicionado en esos lugares celestiales para recibir la bendición del Dios creador. Yo tengo que involucrarme, porque si creo en diablo y si creo en demonio, también tengo que creer en ángeles. Y también tengo que creer que Dios opera a favor mío. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Y sabe lo que él hace? ¿Sabe lo que él hace? Él imita a Dios. Él no es Dios. Él imita a Dios, pero le creemos más a la mentira del diablo que a Dios. Y te está robando tu bendición, pero en el 2025 vive Jehová en cuya presencia estoy, que eso va a desaparecer, que eso no va a seguir ocurriendo, que nosotros vamos a empezar a caminar en esos lugares celestiales de bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. Y si yo tengo que incomodarte, si yo tengo que ser tu piedra de tropiezo, lo seré. Pero algún día recordarás que hubo una pastora que veía más que tú, que sabía más que tú, que se metía más que tú. ¿Sabes por qué? Porque si no, tú estarías aquí y yo estaría allá. Y tú estás allá porque todavía Dios te está procesando. Dios te está formando. Y Dios te va a arrancar lo viejo para establecer lo nuevo. Y Dios va a quitar aquellas cosas que tú humanamente crees que están bien. Porque como humanos pensamos que están bien. Y creemos que nos ha funcionado. Y nos tienen el ñiqui ñiqui. Nos tienen limitados. Sientes que no avanzas. Sientes que no puedes ir más allá. Pero a veces no es el diablo, somos nosotros mismos. Porque no empezamos a ponernos con Dios a trabajar mi milagro, a trabajar mi bendición. Y pensamos que es el diablo, la brujería, el hermano de la iglesia, el vecino, la familia. Y nunca nos damos cuenta que somos nosotros. Ni nunca queremos reconocer que somos nosotros. Entonces Dios tiene que venir y decirte, ¿sabes qué? O te quitas o te arrollo. ¿Qué es eso, pastora? Hermano, a veces tenemos que decir, Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tus... ¿Sí? Porque somos fariseos religiosos. Que pensamos que estamos bien y todo el mundo está mal. Que no reconocemos, que le decimos al Señor que entre, pero le decimos, quédate en la sala. No entres al cuarto porque vas a ver la ropa sucia. No entres a la cocina porque vas a ver los trastes sucios. Ni a la lavandería porque vas a ver sapo, culebra y de todo. Espiritualmente hablando. Le decimos al Señor, entra hasta aquí. Y Dios no quiere entrar hasta ahí. Dios quiere entrar a todos los lugares de tu casa. Dios quiere entrar a todos los lugares de tu vida. Quiere sacar todo. Quiere cambiar todo. Quiere hacer nueva todas las cosas. Dios quiere hacerlo. Porque si te hubiera funcionado ya hubieras avanzado. Y si no has avanzado y no has cambiado es porque no ha funcionado. Tus oraciones no han funcionado. Han sido tuyas. ¿Cómo así, pastora? Hay oraciones humanas,
váyase a la católica, oraciones humanas. Váyase, muchos de nosotros hemos hecho oraciones humanas. No, y a veces no hemos ni orado, nada más hemos pensado, pero se ha alineado tanto a Dios que ocurre. ¿No se ha dado cuenta? Sí pasa. Porque Dios no cree en religiosos. Dios cree en hombres y mujeres que entregan su corazón y dice: entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana toda. Hay gente que canta: sana mi marido, sana mi mujer, hazme nueva otra mujer, otro marido, sana a mis hijos, sana a todo el mundo. Tiene la culpa menos ella o él. Y no nos damos cuenta que más beneficioso es decir: Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, porque aunque él no cambie o ella no cambie, yo cambio. Aunque las cosas alrededor no parezcan cambiar, si yo cambio, van a empezar a cambiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿por dónde va a empezar el Dios creador? Por mí. ¿Por dónde va a empezar el Dios creador? Pero digas: por mí, por mí, por mí. No por mi culpa, por mi culpa, por mi... No, por mí. Va a empezar por mí. No mire para el lado, para el otro lado, ni para adelante ni para atrás. Diga: por mí. Yo voy a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque hay hijos que me necesitan. Porque hay familias que me necesitan. Porque yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Y no es casualidad que hayas venido hoy y yo no conozco tu vida ni tu casa, pero sí sé que Dios está trabajando. Y quiere trabajar en medio de nosotros. Dile al que está a tu lado: déjalo trabajar. Porque cuando tú y yo nos volvemos al Dios creador, a Jesucristo, al que hace todas las cosas, porque dice: todas las cosas son por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Si yo me vuelvo a Cristo, si yo empiezo a trabajar con el Dios creador, si yo empiezo a establecer los cielos en mi ser, en mi vida, en mi interior, por medio del Espíritu Santo, porque seguimos en el Efesios 3:18. Seguimos: fortalece mi ser interior por tu Espíritu, para que habite Cristo en mi corazón, y arraigado y cimentado en amor, pueda ser capaz de conocer plenamente todas las cosas, ¿verdad? ¿Está aquí? Se fue el wifi. Que yo no quiero que seas emocional, yo quiero que seas doctrinal. Y que comprendas con la palabra lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en tu casa. Cuando yo me vuelvo a Cristo, cuando yo dejo que Dios trabaje en mi ser interior por el Espíritu Santo y por la palabra, entonces yo puedo llevar una vida abundante. Entonces yo puedo recibir esa vida abundante que Cristo tiene para mi vida y que me lo prometió. Yo puedo entonces caminar en una vida diferente, porque el Dios creador, mire, comprenda algo. La Trinidad se trata de Dios siendo uno, manifiesto en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno, pero trabajan de diferentes maneras, se manifiestan de diferentes formas. El Padre ordena, el Hijo da la palabra, es la palabra, y el Espíritu Santo es el poder creador de la Trinidad. El Espíritu Santo es el que opera, el que ejecuta lo que el Padre y el Hijo acuerdan a favor tuyo. Entonces tú tienes que comprender que tú tienes que trabajar con ese Dios creador. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en tu casa. Porque si no, invalidas lo que la palabra dice. Cuando nosotros vemos el Génesis capítulo 1 verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía de Lisbeth. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba en tinieblas, en caos.
Y así muchas veces está nuestra vida desordenada, vacía y en caos. Y yo necesito que ese mismo espíritu que se movió, dice en otra versión, incubaba como la gallina incuba los huevos. Se movía, ¿verdad? Para manifestar en el desorden, orden. En el caos, orden. En las tinieblas, luz. En el vacío empezó a trabajar, a llenar. Ese mismo espíritu está aquí hoy. Ese mismo Espíritu Santo está trabajando en tu jardín, en tu casa, en tu interior. Ese mismo espíritu tiene que moverse en tu vida a través de esa relación de intimidad. Entonces así opera el cielo en la tierra. Así opera el Dios creador en medio de nosotros. Así es a la manera de Dios. Y cuando usted ve al Espíritu de Dios moverse, traer orden, el poder de Dios creando, empieza a comenzar a crear. ¿Qué es lo primero que empieza a crear? Una nueva vida. Empieza a crear una nueva creación. Hace las cosas diferentes. Quiero llevarlo a que usted visualice el momento. Si Él lo hizo así, lo va a hacer así en tu vida. O Damey, si Él lo hizo así en el antiguo, Karina, también se lo va a hacer hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios no muda, Dios no cambia sus estrategias. Aunque ahora los celulares duren 2 años y las iPads duren 2 años, Dios no cambia, Dios no es moderno, Dios es eterno. Y en su eternidad, Él va a seguir trabajando como Él lo ha establecido y como Él dice que debe ser. Y yo quiero que tú lo comprendas, porque nosotros a veces queremos que Dios trabaje como trabaja la humanidad, como trabaja la política, como trabaja el sistema, y Dios no trabaja así. El Rúa de Dios, el Espíritu, el viento de Dios viene a nuestras vidas, está con nosotros, se mueve en medio de nosotros, porque Él tiene el propósito de comenzar a crear. Porque cuando Él empieza a crear, el desorden va a desaparecer, el vacío va a desaparecer, las tinieblas va a desaparecer, el abismo va a desaparecer. Él va a sacudir, Él va a quitar lo que tenga que quitar, porque Él quiere quitar lo viejo para poner lo nuevo. Él lo va a hacer. Y ese movimiento del Espíritu de Dios sobre las aguas crea orden y prepara la tierra. ¿Para qué? Para que escuche la palabra, y la palabra cree la forma y la vida que el Dios creador ha establecido. Esa es la forma de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Preparando tu tierra, preparándote para que tú veas cosecha, para que tú veas recompensa. Tiene que sacar la maleza, tiene que sacar las piedras, tiene que arar la tierra. Por eso la Biblia dice que la palabra arranca, desbarata, desarraiga, para poder entonces plantar y edificar. Entonces, cuando el Espíritu, tú le dices al Espíritu de Dios, crea nueva todas las cosas, en tu vida y en la mía, en ese jardín, hay piedra, hay matamaleza, hay hierba mala. Esa hierba mala que nunca muere. Esos matones así grandotes que son duros de desarraigar, hay en nuestras vidas. Estructuras, fortalezas, maneras de pensar, tradiciones, hábitos que no van conforme a Dios, que tienen que ser desarraigados, que tienen que ser quitados para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu jardín y tú puedas ver árboles frutosos, puedas ver melones, papayas, puedas ver sandía, puedas ver zapallo, puedas ver la grandeza de lo que Dios está gestando a tu. Eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Por eso yo le dije, pastor, yo quiero predicar hoy. ¿Usted sabe por qué, pastor? Porque yo no terminé el mensaje. Y yo quiero dejarte los fundamentos de lo que va a ser en todo el año 2025.
Aquí se van a parar predicadores, porque ya vienen los predicadores y vienen otros predicadores aparte de nosotros. Este año va a ser tiempo de predicación. Te vamos a quitar la excusa de que siempre escuchamos a los mismos, siempre escuchamos al pastor y a la pastora nada más. Te vamos a traer otros predicadores, pero de seguro te van a decir lo mismo, porque Dios tiene una palabra para esta casa que no va a ser quitada. Y Dios está creando nuevas todas las cosas. Entonces, amados hermanos, el poder de Dios está diseñando algo diferente para ti. Dígale al que está a tu lado, algo diferente está ocurriendo en tu vida. Ocurrió con los cielos, ocurrió con la tierra, ocurrió con el hombre, ocurrirá con nosotros, ocurrirá en nuestro corazón, ocurrirá en nuestra mente. Porque Dios da mente nueva y corazón nuevo. Dios da espíritu nuevo. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere poner de su espíritu en tu vida para que tú empieces a obedecer. Entonces, amados hermanos, te voy a mostrar cómo ocurre. La Biblia me habla del valle de los huesos secos. ¿Usted lo ha oído? ¿Lo han oído? En Ezequiel. Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre estos vientos, sobre estos huesos, y vivirá. Y dice que Ezequiel profetizó y dice que el cuerpo se paró, pero no había carne. Los huesos se pararon, pero no había carne. Y Dios le dice, hijo de hombre, profetiza y di, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. ¿Y qué ocurrió? Hubo un estruendo y esos huesos empezaron a tener carne, empezaron a tener tendones, empezaron a tener músculos, empezó a levantarse un gran ejército. ¿Y cómo opera eso en este pasaje? Porque el soplo de Dios, el poder creador de Dios, sopla vida y restaura. Es que tú tienes que comprender cómo trabaja Dios. Lo que tú quieres que Él restaure, tú tienes que empezar a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios creará vida, levantará los huesos y levantará los tendones y levantará la carne, y empezarás a ver la gloria de Dios en la restauración de tu vida, de tu hogar, de tus hijos, de tu finanzas, de tu salud. Porque el soplo de Dios tiene el poder de crear. Y eso es un acto profético de lo que es Israel, pero es lo que Dios está haciendo contigo hoy. La Biblia dice en Juan 3 que Nicodemo se le aparece a Jesús de noche, porque hay gente que se avergüenza o vive de apariencias. Quiere a Dios, pero no quiere que son cristianos a la secreta. Como Nicodemo. Nicodemo era un cristiano a la secreta. Pero se le apareció y Jesús le dijo, bueno, Nicodemo, para que las cosas sean nuevas, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía, Giseica, las cosas del cielo, las cosas espirituales. Jesús le estaba hablando del cielo, cómo opera el cielo. Y Nicodemo decía, ¿y cómo puedo yo entrar siendo viejo al vientre de mi madre? Para que tú veas cómo operamos los seres humanos. Nicodemo era doctor de la ley, conocedor de la palabra, pero no podía entender los misterios del cielo. No podía entender los misterios espirituales. No podía comprender cómo Dios podía hacer nuevas las cosas vanas si él ya era viejo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que nacer del Espíritu y la palabra. Tú tienes que vivir una vida diferente. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu. Tú tienes que ser guiado por la palabra. Y cuando esa palabra implantada por el Espíritu empiece a trabajar en tu jardín, algo nuevo, diferente va a ocurrir en tu vida y en tu casa. Cuando ese soplo de Dios empiece a operar, nacerá tu milagro. Nacerá lo que tú estás esperando de parte del Señor, porque es el Espíritu
espíritu y la palabra. Hay que nacer de arriba. Hay que nacer de arriba, hermano. Hay que comprender cómo opera Dios. Lo que tú estás esperando va a operar de esa manera. Lo que tú estás esperando que ocurra va a ocurrir de esa manera. El Espíritu del Dios creador que estuvo presente desde el inicio en todo, está presente en medio de la iglesia. Está presente en medio de tu casa. Está presente en medio de tu familia. Está presente con los tuyos. Tú tienes que hacerlo vivo y real. Cómo tu relación hace que otros vean que sí hay bendición, que sí hay un Dios diferente, que sí hay un Dios que cambia, que bendice, que libera, que transforma, que hace las cosas nuevas. Y eso es lo que está ocurriendo. El Espíritu de Dios se mueve en medio del caos. El Señor se mueve en medio de lo que está ocurriendo. Pero tú tienes que dejar que el Señor trabaje en tu jardín. Dile al que está a tu lado, tienes que dejar que el Señor trabaje en tu jardín. Dile, tienes que dejar que trabaje en tu jardín. Entra en mi casa. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra la luz. Ahora bien, te hablé del Dios creador. Del Dios que crea de la nada y lo llama a la existencia. Pero aquí me dice la palabra que no solamente tengo que nacer de la palabra y del Espíritu, sino que tiene que haber luz en mí. Que esa luz tiene que resplandecer para que mis tinieblas se vayan. Para que lo que está en caos y lo que está en desorden salga, la luz lo tiene que exponer. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta que nos digan lo que está bien, no lo que está mal. Pero decía mi abuela, dime lo malo porque lo bueno viene solo. Pero nos incomoda que nos digan lo malo. Pero aquel que realmente quiere que Dios le cambie la vida y la existencia, tiene que comprender que en este año la luz va a exponer todo lo malo, todo lo que está incorrecto en mi vida, para que entonces pueda operar esa nueva creación y esa nueva vida que el Espíritu Santo tiene para mí y para mi casa. Porque hay cosas que son 50 y 50 y nosotros se le echamos los 100 al diablo, los 100 a mi marido, los 100 a mis hijos. Ay, se fue el wifi. En él 50 es ella y 50 es él. Porque me enseñó Rebeca que él es el reflejo de ella. Pero hay papás que solo le echan la culpa a ellos. Como hay maridos que solo le echan la culpa a la mujer. Y hay mujeres que solo le echan la culpa al marido. Y vivimos de tumbo en tambo porque siempre vivimos echándole la culpa a todo afuera y no entendiendo que las tinieblas están en mí también. Tengo que hacerlo, hermano. No puedo violar la palabra.
La palabra me dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice que las tinieblas no prevalecen, que la luz resplandece en medio de la tiniebla. Eso indica que para que yo pueda ver al verbo encarnado operando en mí, para que yo pueda ver la palabra operar en mí, yo debo dejar que esa palabra entre en mis tuétanos, entre en mis pensamientos, discierna las intenciones de mi corazón y corte, desarraigue, quite lo malo de mí. De mí. Por eso que el jardín está ¿dónde? Por eso que las cosas están en mí. Y yo debo permitir que esa luz. Por eso usted sabe que Israel estaba en pecado. Israel estaba mal. Léase Isaías 56, 57 y 58. Ayunaban y no ayunaban para Dios. Ayunaban para ellos. Hacían cosas pensando que estaban haciéndolo para Dios. Y sabe lo que le tiene que decir Isaías. ¿Qué te pasa? Mira lo que estás haciendo mal. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la luz evidencia el pecado, quitándolo, desarraigándolo, evidenciándolo para que se corrija, para que se Ay, Dios mío, es que la gente quiere que la luz resplandezca, pero la luz resplandece cuando yo digo entra. Mira, yo reconozco que hay tiniebla en mí. Yo tengo que reconocerlo. Israel tuvo que reconocer que estaba mal. Israel tuvo que reconocer que no lo estaba haciendo bien. Israel tuvo que reconocer que tenía parte en el asunto, que pensaban que estaban haciendo bien, ayunando bien. Sepa Dios cuántos días se tiraban ayunando y estaban aguantando hambre. No te estoy diciendo los inventos de Carmen Cañate. Váyase a la Biblia. Isaías lo dice. Ayunabas por mí. Dios le dice, ayunabas por mí. Tú no estabas ayunando por mí. Tú ayunabas a apariencia. Porque ayunabas y pecabas. Ayunabas y no andabas en lo correcto. Ayunabas y hacías esto y el otro y el otro y el otro. Y el Señor dice, ¿sabe qué? No, tienes que corregirte. El ayuno que yo escogí es esto: ayudar a las viudas, al enfermo, ir al extranjero, ahí te lo dice. Y después que el pueblo reconoció su condición, entonces se pudo levantar. Entonces las cosas pudieron cambiar. Pastora, predique que mire que yo soy nuevo. Ellos también saben Biblia. Y nosotros tenemos que predicar la palabra. Porque si queremos ver cambios, si queremos ver diferencia en nuestra vida, algo tiene que alinearse, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente. Si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Y no puedes esperar que Dios haga por ti o otro haga por ti. Tú tienes que meterte con Dios. Tú tienes que hacerlo con Dios. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana toda. ¿Sabe por qué? Sí sé que va a ocurrir algo nuevo. Yo estoy clara que en el 2025 van a ocurrir cosas nuevas. Porque jamás donde se predique la palabra y donde se mueva el Espíritu Santo puede haber estática. Va a haber movimiento, va a haber acción, va a haber impulso, va a haber expansión, va a haber bendición, va a haber prosperidad, va a haber sanidad, va a haber liberación, va a haber restauración. Porque no se trata del hombre, se trata del Espíritu y de la palabra. Se trata de que es Dios moviendo las aguas, es Dios manifestando su poder. Algo va a ocurrir. Y hoy te vas,
pero te acordarás de mí toda la semana y los meses que vienen, y vas a escuchar a Dios decirte: ¿sabes qué? Palacio, párate más temprano y ora. Palacio, párate más temprano y ayuna. Palacio, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo y vas a decir: esa es la pastora que me está torturando. No, es el Espíritu Santo. Porque Él está dispuesto para ti y determinado a hacer algo diferente en tu vida. Y te va a incomodar a través de mí. Y no te la va a hacer fácil a través de mí. Porque ese es mi ministerio. El profeta jamás le va a llamar bueno a algo que está malo. Ni jamás le va a llamar malo a algo que está bueno. El verdadero profeta. Y el verdadero profeta llama el corazón al arrepentimiento y a la conversión. Llama el corazón de la luz, de las tinieblas a la luz, de lo malo a lo bueno y de la maldición a la bendición. Entonces, amados hermanos, Dios está creando en medio de tu vida. Dios crea la luz porque es la respuesta rápida al dominio de las tinieblas en tu vida. No, eso es como cuando tú haces un clic al switch y todo lo que estaba en tinieblas queda en la luz de una vez. Bueno, hay un clic que Dios está haciendo hoy en medio de tu tiniebla para traer luz creadora de la bendición y del poder y de la gloria de Dios en tu vida. Por eso le dijo a Israel: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti y tu casa será vista su gloria. Su gloria, iglesia, porque cuando la luz de Dios entra, la gloria del cielo, el poder del cielo opera a tu favor y a favor de tu familia para cambiar y transformar y traer bendición, restauración y vida. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. El Elohim está aquí. El Dios que crea, trayendo algo nuevo a la existencia, trayendo lo original. Tú no eres copia. Por eso yo te dije, tú tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer quién es Él, pero también tienes que conocer quién eres tú en Él. ¿Quién eres tú en Él para poder entonces estar formado y capacitado para recibir lo que Él está creando a tu favor? La Biblia dice que el niño tiene un tutor porque no es capaz de recibir la herencia que hay en el testamento. Eso lo dice Pablo. Lea más Biblia. Si no se lo sabe, eso lo dice Pablo. Y muchos de nosotros hemos sido niños, pero este año vamos a crecer. Ya no vamos a tener tutorías. Ya no vamos a necesitar un ayos. Porque ya vamos a empezar a comer comida gruesa y empezar a crecer. Vamos a dejar que Dios trabaje en ese jardín de nuestra vida para poder empezar a crecer y recibir la herencia de este testamento. Este es tu real testamento. Tú no esperes herencia del hombre, espera herencia del cielo. Dígale al Señor: Señor, yo quiero lo que tú tienes para ti, para mí, lo que has dicho que es mío, lo que me pertenece, porque tus promesas, Señor, son sí y son amén. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Porque lo que tú dices que vas a hacer en mí, lo harás. Porque lo que tú dices, Señor, tú lo cumples. Porque el deseo de tu corazón es que yo sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera mi alma. Te estoy citando Biblia. La Biblia dice que Dios desea tu prosperidad. Dios desea tu bendición. Dios quiere que salgas de la condición en la que llegaste o en la que has estado y empieces a avanzar, empieces a conquistar, empieces a vencer. Pero tienes que dejarlo entrar en tu jardín. Tienes que empezar a participar de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Tienes que dejar que Dios forme el diseño
Tienes que dejar que Dios empiece a manifestarse. No es en tu fuerza. No es en tu fuerza, no lo vas a lograr, no lo has logrado ni lo lograrás. Vas a seguir perdiendo, perdiendo y perdiendo. Pero cuando yo llego al Señor y empiezo a perder en el Señor, en realidad empiezo a ganar. En realidad, cuando empiezo a perder mi yo, cuando empiezo a perder mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, cuando empiezo a perder todas esas cosas en las que yo depositaba mi confianza, entonces yo empiezo a ganar en el Señor. Empiezo a dejar que el Señor trabaje en mi corazón y en mi vida. Y en la medida en el que el Espíritu Santo empiece a trabajar, va a empezar a germinar. Va a empezar a crecer algo diferente, algo nuevo de parte del Señor. Yo no sé quiénes dicen, ¿sabes qué? Sí, es verdad, yo quiero que Dios entre en mi jardín.